Bienvenidos a otro episodio más de Sionismo, una identidad. Un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel y cómo esa tierra ha moldeado la identidad judía a lo largo de la historia. En esta ocasión vamos a adentrarnos en uno de los episodios más impresionantes de la historia moderna de Israel, una operación militar que no solo rescató a decenas de rehenes sino que envió un mensaje al mundo entero. El rescate en Entebbe de 1976. Para entender Entebbe, hay que situarse en el contexto de los años 70. Era una década en la que el terrorismo internacional se encontraba en auge. Los secuestros de aviones eran un recurso común porque permitían a los grupos armados obtener rehenes extranjeros, cobertura mediática y poder de negociación frente a gobiernos. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, entre 1968 y 1976 se registraron más de 200 incidentes de secuestros aéreos en todo el mundo. Uno de los actores principales en esta táctica fue el Frente Popular para la Liberación de Palestina, conocido como FPLP. Fundado por George Abbas, el FPLP combinaba nacionalismo palestino con marxismo-leninismo y estaba alineado con la Unión Soviética y con movimientos revolucionarios de izquierda en Europa, Asia y América Latina. Fue el primer grupo palestino en emplear de forma sistemática el secuestro de aviones como arma política. En 1968 secuestraron un vuelo de El Al que aterrizó en Argel. En 1970, organizaron el secuestro simultáneo de 3 vuelos desviados a Jordania, conocido como la crisis de Dawson's Field. Pero el FPLP no actuaba solo. Existía una colaboración directa con grupos europeos de extrema izquierda, como la fracción del Ejército Rojo en Alemania Occidental, también conocida como Baader-Meinhof. Fundada por Andreas Baader y Ulrike Meinhof, esta organización comunista revolucionaria consideraba a Israel como representante del imperialismo occidental y colaboró activamente con grupos árabes. 2 de sus miembros más radicales, Wilfried Bosse y Brigitte Kuhlmann, participaron en el secuestro del vuelo de Air France. Ambos habían recibido entrenamiento en campos palestinos en Líbano y Siria. Durante el secuestro en Entebbe, Bosse y Kuhlmann jugaron un rol central, incluyendo la selección de rehenes judíos. En un momento, cuando una rehén judía de nacionalidad alemana le preguntó cómo podía un alemán participar en la separación de judíos, Bosse respondió: "Yo no soy nazi, yo soy idealista". Aquí es donde entra otro actor clave, Idi Amin, dictador de Uganda. Nació en 1925 en una familia de etnia Kakwa. Desde joven se enlistó en el ejército colonial británico, donde participó en la Segunda Guerra Mundial y en la campaña de Kenia contra los Mau Mau. Se destacó por su fuerza física y sus habilidades como boxeador, llegando a ser campeón de peso pesado de Uganda entre 1951 y 1960. Tras la independencia, ascendió rápidamente y se convirtió en jefe del ejército. En 1971 tomó el poder en un golpe de estado mientras el presidente Milton Obote estaba fuera del país. Su personalidad fue excéntrica y brutal. Se autoproclamó con títulos grandilocuentes como Su Excelencia el Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo al Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar. Conquistador del Imperio Británico en África en general y de Uganda en particular y rey de Escocia. Sus delirios de grandeza iban de la mano con un culto a la personalidad que se sostenía en el miedo. Su régimen fue uno de los más sangrientos del continente africano. Se estima que entre 1971 y 1979 fueron asesinadas entre 100.000 y 300.000 personas en purgas políticas, persecuciones étnicas y represalias. En 1972 expulsó a la comunidad asiática, mayormente de origen indio, que constituía la columna vertebral del comercio y la industria del país. Más de 60.000 personas fueron obligadas a abandonar Uganda en 90 días, dejando tras de sí negocios, propiedades y una economía que colapsó. En política internacional, Idi Amin buscaba apoyo de regímenes como Libia bajo Muammar Gaddafi, de la OLP de Yasser Arafat y de la Unión Soviética. Al mismo tiempo jugaba el papel de mediador ante Occidente, pero en realidad daba cobertura a grupos terroristas. Fue justamente este dictador el que brindó refugio a los secuestradores del vuelo de Air France. El 27 de junio de 1976, el vuelo 139 de Air France salió de Tel Aviv rumbo a París, con escala en Atenas. A bordo iban 248 pasajeros y 12 tripulantes. En el aeropuerto de Atenas subieron 4 terroristas, 2 palestinos del FPLP y 2 alemanes de la fracción del Ejército Rojo. Poco después del despegue tomaron control del avión con armas y explosivos.
El avión fue desviado a Benghazi, Libia, donde permaneció varias horas. Allí liberaron a una pasajera británica que fingió una emergencia médica. Luego se dirigieron a Uganda, donde aterrizaron en el aeropuerto de Entebbe con la colaboración directa del régimen de Amin. Allí, los rehenes fueron separados. Los no judíos comenzaron a ser liberados progresivamente. Pero los israelíes y los judíos fueron retenidos. En total, quedaron 106 rehenes en manos de los secuestradores, con apoyo logístico y militar del ejército ugandés. Las demandas eran claras: liberar a 53 prisioneros detenidos en varios países, incluyendo Israel, Alemania, Francia y Suiza. Mientras tanto, en Israel se desarrollaba un dilema tenso. Yitzhak Rabin y Simón Peres debatían si ceder o arriesgarse. El Mossad logró reunir inteligencia clave, incluyendo los planos del edificio del aeropuerto, construido por una empresa israelí años atrás. Se comenzaron ensayos militares simulando las condiciones reales. Permíteme recordarte que puedes seguir este podcast en Spotify, donde lo encuentras como Sionismo, una identidad, y también en YouTube, donde lo encuentras como Judaísmo, una identidad. La operación fue aprobada. 4 aviones Hércules C-130 despegaron de Israel. Aterrizaron en Entebbe la noche del 3 al 4 de julio. El comando de asalto viajó en un Mercedes negro y 2 Land Rovers, imitando la caravana presidencial de Idi Amin. La sorpresa fue total. En menos de una hora, la mayoría de los secuestradores fue abatida y los rehenes fueron evacuados. Uno de los protagonistas centrales fue Jonathan Netanyahu. Nacido en Nueva York en 1946, era hijo del historiador Benzion Netanyahu. Se graduó en Harvard y en la Universidad Hebrea. Fue comandante en Sayeret Matkal. Murió en la operación de Entebbe liderando el asalto, alcanzado por una bala de un francotirador. Su figura se convirtió en símbolo nacional. Mientras se preparaba la operación, Israel mantenía en paralelo una estrategia de distracción diplomática. Se aceptó abrir negociaciones superficiales con los secuestradores a través de intermediarios europeos, principalmente Francia. Esto permitió ganar tiempo. También se logró apoyo crucial de Kenia, que permitió repostaje en Nairobi. El momento del asalto fue registrado en informes detallados. El primer grupo descendió y se dirigió a la torre de control. Otro equipo se aproximó a las puertas del salón donde estaban los rehenes. En menos de un minuto, los terroristas fueron abatidos. 3 rehenes murieron, 2 durante el tiroteo y 1 por error. La evacuación fue rápida y bajo fuego de cobertura. La logística fue extremadamente precisa. La operación contó con 100 soldados, incluyendo médicos, comandos y mecánicos. Se entrenó cada movimiento con exactitud milimétrica. Uno de los vehículos falló al aterrizar, pero no retrasó el plan. La operación entera duró 53 minutos. Los resultados: 103 rehenes rescatados. Todos los secuestradores muertos. Se destruyeron 11 aviones MiG de Uganda. Murió Jonathan Netanyahu. La rehén Dora Black fue asesinada días después en un hospital de Kampala. La prensa mundial reaccionó. The Times escribió: una operación de audacia sin igual. Le Monde: Israel ha redefinido la guerra contra el terror. The New York Times: misión imposible convertida en realidad. Solo Pravda acusó a Israel de agresión. El resto del mundo libre aplaudió. En términos estratégicos, Entebbe demostró que Israel tenía capacidad de operar a 4.000 kilómetros con éxito total. Inspiró a decenas de países a crear unidades antiterroristas. En Israel, la doctrina de no abandonar a ningún judío se reforzó como política de Estado. Entebbe es una lección sobre la defensa de la patria y la lucha contra el terrorismo. Mostró que la vida de cada ciudadano es prioritaria y que el pueblo judío no aceptará ser rehén del odio. El mensaje es claro: dignidad, valentía y vida frente a la violencia. Gracias por escuchar este episodio de Sionismo, una identidad. No olvides seguirnos en Spotify como Sionismo, una identidad, y en YouTube como Judaísmo, una identidad, para más episodios. Nos escuchamos en el próximo episodio.